Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de legislación laboral. En esta nueva cápsula conoceremos un nuevo tipo de contrato. El objetivo de esta clase será confeccionar un contrato por obra o faena. Pero antes de ir a este tipo de contrato, debemos activar los conocimientos previos. Recordemos que en la clase pasada conversamos sobre los tipos de contrato fijo o tipo de contrato indefinido, donde la gran diferencia entre uno y el otro se daba específicamente en la fecha de término que estos tenían. Recordemos que el cuerpo del contrato es normalmente similar o son muy parecidos siempre y cuando este contrato cumpla con lo que indica el artículo número 10 del Código del Trabajo en los 7 aspectos fundamentales que deben estar siempre presentes en un contrato, adicional otros que sean necesarios redactar y detallar en este mismo documento. Entonces, lo importante o la gran diferencia entre un contrato fijo y un contrato indefinido se daba principalmente en la fecha de término. Ahora vamos a conocer el contrato por obra y faena. Un contrato por obra y faena es una convención por la que un trabajador se obliga con el empleador, uno para ejecutar un trabajo y el otro para pagar por este trabajo realizado. Las preguntas que aparecen clave en este tipo de contrato, considerando que todos los contratos son muy similares porque hay una obligación recíproca. Yo trabajo, tú me pagas. Pero aparecen preguntas. ¿Por qué diferenciar el tipo de contrato por obra y faena con uno de plazo fijo o con uno de plazo indefinido? Las principales razones las vamos a ver enseguida. La primera pregunta que aparece dice, ¿se puede escriturar un contrato por obra o faena si es permanente? No se podría escriturar un contrato en esta condición porque recordemos que el contrato por obra y faena tiene un término. No sabemos la fecha exacta de este término, pero tiene un término. ¿Y cuándo termina este contrato? Cuando la labor por la cual fue contratado a realizar finaliza. Entonces, si es una labor eterna o permanente en el tiempo, este contrato no es válido. Tendría que hacerse o un contrato fijo o un contrato indefinido, pero no podría hacerse un contrato por obra y faena. Si tengo un contrato por obra o faena, ¿tengo derecho a vacaciones? Sí, siempre y cuando este contrato por obra y faena, que podría ser uno, dos o más, siempre y cuando estemos contratados para el mismo empleador, podemos tener derecho a vacaciones siempre la suma de esto sea superior a un año. Ahora, ojo, ¿los contratos por obra y faena se pueden hacer una misma persona por un mismo empleador? Sí, pero siempre que se cumpla con una labor distinta a la primera por la cual fue contratada. Por ejemplo, me contratan para poner cerámica y yo termino de poner cerámica y se acabó mi contrato por obra y faena. Y luego me contratan por pintar. Termino de pintar y se acaba mi contrato por obra y faena y luego me pueden contratar por poner piso flotante. Entonces, si se fijan, estoy siendo contratado 3 veces para un mismo empleador con 3 contratos por obra y faena. ¿Se puede? Sí, porque son tareas distintas, no es una sola, no es una tarea permanente. Ojo con esa parte. Tercera pregunta. ¿Puede ser despedido un trabajador antes de que finalice la obra o faena? Sí. Recordemos que para que una persona sea despedida deben darse situaciones. Una es el incumplimiento del trabajador, puede ser despedido. Y la otra es que la obra quizás no tenga los recursos para mantener a ese trabajador y deba parar. Entonces también puede ser despedido un trabajador por obra y faena. Pero ahora vamos a ir al contrato mismo, porque eso es lo importante, lo que vamos a revisar y a destacar. Bueno, aquí tenemos un contrato por obra y faena. Si se fijan, la estructura del contrato son bastante similares. Todas comienzan con la indicación de los datos o individualización de las partes. En este caso, tenemos los datos de la empresa, de su respectivo representante legal y los datos del trabajador, que es muy similar a los contratos que vimos anteriormente. Luego, aquí viene la parte fundamental. Un contrato por obra y faena debe indicar cuál va a ser la labor que va a realizar el trabajador y también debe indicar cuándo esta labor va a terminar. Entonces, si se fijan, aquí en el punto primero dice el trabajador se compromete
a prestar la siguiente labor. Es aquí donde yo debo preocuparme de redactar lo más claro posible y lo más preciso posible cuál es la labor que la persona va a desarrollar. Por ejemplo, si esta persona va a poner cerámica, yo debo indicar, realizará la labor de poner cerámica en el piso 1 y en el piso 2. Luego dice el trabajo se entenderá concluido cuando se entiende que termina el trabajo. Se entiende que el trabajo termina cuando la persona ha finalizado la postura de la cerámica del piso 1 y el piso 2. O sea, si el trabajador terminó esta labor, su contrato terminó. Así derechamente. En el punto primero es donde yo debo especificar. Si yo digo que el trabajador va a cumplir la labor de ceramista, poner cerámica, fíjense lo amplio que es. La obra quizás son 20 departamentos, son 20 pisos, ¿cierto? Y esto significa que cuando termina la labor del trabajador no se sabe, porque es demasiado amplia. Entonces yo tengo que ser puntual. El trabajador desarrollará la labor de promotor el día sábado, domingo, día tanto, en tal lugar para tal empresa y se entiende concluida cuando entregue todos los flyers los cuales se le entregó o cuando reparta los 1000 flyers dentro de ese fin de semana. Claro, puntual, preciso. Esa es la gran diferencia entre un contrato por obra y faena y los contratos anteriores, que lo anterior no era necesario detallar la labor, porque iba a estar un tiempo suficiente, mientras acá no. Se entiende que la persona desarrolla una labor y esta labor acabada finaliza el contrato, pero si el término también es amplio, se presta para malas interpretaciones tanto por el trabajador como por la empresa. Y ojo, cada vez que un trabajador reclama, el principal perjudicado es la empresa o también podría hacerlo en el trabajador ante una mala interpretación del mismo. Así que, ojo el detalle. Luego, si vemos el cuerpo hacia abajo, un contrato de trabajo es bastante común. Tiene los datos similares que ya hemos visto en las ocasiones anteriores. Se pide indicar cuánto se le va a pagar, se pide indicar cuál va a ser su jornada, se pide indicar cuándo fue la fecha de firma del contrato, en cuántas copias se va a hacer, que normalmente son dos, una para la empresa, una para el trabajador, y finalmente lleva siempre la firma del trabajador y de la empresa, en este caso representada por su respectivo representante legal. Esa es la estructura. Bueno, chiquillos, para concluir esta clase de hoy, hay una actividad que deberán desarrollar que tiene relación con la confección de un contrato por obra y faena. En este caso, el trabajador son ustedes, van a tener que completar con sus propios datos y tomar los datos que yo le entrego en base a la empresa y su representante legal. Indiqué también aquí cuál va a ser la labor a realizar y cuándo debería concluir esta tarea para que ustedes la puedan redactar en el punto primero, como conversamos durante este video. Importante que tomen estos datos y los que sean necesarios completar y no estén, ustedes los hagan con su propia información. Súper importante. Bueno, eso ha sido la cápsula de hoy. Espero les haya gustado, espero haya sido claro yo en mi explicación. De todas maneras, si existen dudas, si hay consultas, por favor háganmela llegar para yo también aportar en esa parte y solucionarla y así puedan desarrollar esta actividad lo más, lo más fácil posible y además de eso quede la información en nuestras cabecitas, que es lo importante, que no se nos olvide más. Bueno, que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.